Muy bien. Una fractura infrasindesmal de tobillo. Ahora vamos con la infrasindesmal. ¿Qué se colocaría en una fractura infrasindesmal? Suele requerir, dice acá. Si yo tengo una fractura infrasindesmal, entonces tengo dos opciones, ¿no? O le coloco o le coloco un tornillo o le coloco un yeso, ¿no? Como yo les mencionaba, si es una fractura infrasindesmal de tobillo, entonces el paciente ¿cómo ha ido? Ha ido en eversión, probablemente. O de repente ha ido en inversión y hay una tracción del ligamento, en ese caso los ligamentos peroneos astragalinos, y han traccionado esa zona pequeñita debajo de la sindesmosis. Como es una zona pequeña y tengo todo el tobillo bien, si yo coloco el tobillo en buena posición, probablemente eso se vaya a reducir solamente con el movimiento, con la maniobra. Entonces, esa fracturita, si está solamente sola, sin asociación con otras fracturas, otras lesiones, ¿qué es lo más probable? Si yo reduzco y coloca bien, coloco un yesito. Eso es lo más probable. Pero ¿qué pasa si no reduce? ¿Qué pasa si no reduce o está asociado a otras fracturas? Se debe colocar tornillos también. Lo más frecuente es que sí reduzca, pero solamente cuando está sola la fractura, que es muy raro en realidad que el peroné en esa zona sea infrasindesmal y esté sola. Generalmente cuando ya está asociado al peroné se fractura el malleolo tibial también. Entonces a eso va la pregunta, ¿no? Acá tenemos otra pregunta que dice: las fracturas que afectan la superficie articular y la metáfisis tibiales distales se denominan, ya. Cuando yo tengo una fractura de la superficie articular, ¿cuál es la superficie articular? Esta de acá. Y la metáfisis, ¿cuál es la metáfisis? Esta zona de acá, ¿no? ¿Se acuerdan de la metáfisis, no? Que en los niños es la zona del cartílago de crecimiento. Entonces, cuando yo tengo una fractura acá y que compromete esto, o sea que se ha roto, se ha fracturado toda esta zona de acá, todo esto, ¿no? Eso tiene su nombre propio, ¿no? Se va a llamar pilón tibial, ¿no? Yo les había mencionado, ¿no? La zona del pilón tibial. Entonces, superficie articular más metáfisis, ¿no? Pilón tibial. Esas son las fracturas más difíciles de tratar. ¿Por qué? Tercio distal, articular y generalmente de alta energía. Generalmente es un paciente así, ¿no? Un paciente que viene a las 3 de la madrugada, que ha estado visitando a su vecino en la noche y se cayó, ¿no? Se cayó. Y viene con su amigo, ¿no? Generalmente, y esa es la historia más frecuente, ¿no? Y se fracturan el pilón tibial. Esa es la historia clínica más frecuente. La otra historia clínica también, que es un estudiante que ha querido subir a entrar a su salón, algo, y se cayó, ¿no? También. Por eso no suban así sin permiso. Acá tenemos, por ejemplo, estas fracturas de pilón tibial. Miren esta gran conminución. A más conminución, peor pronóstico, ¿no? Qué bueno fuera que las fracturas, una vez que se fracturan, quedaran así, ¿no? Armaditas. Cuando hay esta gran conminución, los fragmentos terminan desplazándose por todos lados, ¿no? Se van hacia adelante, hacia atrás, se rotan, ¿no? Y termina pues todos los fragmentos por todo lado, ¿no? Al final, cuando se entra y se ve, no se sabe por dónde empezó la lesión, ¿no? Lo que generalmente se hace es tratar de reducir esta zona articular. El resto no me importa, lo que importa es esto. ¿Por qué? Porque la zona articular va a predecir si el paciente va a tener artrosis rápidamente o va a demorar en tener artrosis. Y si tiene artrosis, el paciente va a tener dolor.
Y si tiene dolor, ya no va a trabajar. Acuérdense que casi todo el tratamiento se va destinado a recuperar al paciente a su actividad laboral, ¿no? Porque generalmente son pacientes en edad productiva. Entonces acá tenemos una fractura pues en un trazo en Y, ¿no? Acá tenemos un trazo en X, acá tenemos un trazo en T invertido y acá un trazo totalmente con minuto. Todas articulares, todas llegan a la articulación. Estas son más difíciles de tratar, ¿no? Y generalmente son lesiones asociadas, no vienen solas, vienen con fracturas generalmente del peroné. Pueden ser transindesmales generalmente o suprasindesmales, ¿no? Esos son los más frecuentes. Así viene el paciente, de agudo, así viene, deformado, con mucho dolor, totalmente deformado el tobillo, ¿no? Se toma la radiografía, se ven las fracturas así como están por acá, o así, y después pasan 7, 10 días y se ve la pierna de esta forma, con el tobillo. ¿Por qué? Las lesiones de alta energía en aparato locomotor, en general, tienen evoluciones tanto en la parte ósea como en la parte de tejidos blandos. La parte de tejidos blandos, está bien, cuando se compromete con una lesión de alta energía es como cuando sueltan una bomba adentro. Sueltan la bomba, ¿no? Y nosotros afuera no sabemos qué pasó adentro, ¿no? Solamente escuchamos la bomba, igual acá. Se rompe el hueso, suelta toda la energía, ¿no? Porque se libera energía y nosotros no sabemos cómo va a ir esta parte de acá. Tenemos dos opciones, ¿no? Operarlo rápidamente o esperar que pase el tiempo, ¿no? Que se formen las flictenas, que se forme todavía la parte inflamatoria, ¿no? Y luego ya operar en frío, ¿no? Esas son las dos opciones. Lo ideal es operar agudo todo, ¿no? Viene así y meter la sala rápidamente, ¿no? A los días, 2, 3 días máximo. O el mismo día, si se puede. Porque después van a aparecer las flictenas, van a aparecer las lesiones en la piel, ¿no? Con úlceras, con etcétera. Y esto pues, acá no se puede colocar ningún material de osteosíntesis, porque se abre la piel y todo lo que está afuera se va a meter al hueso y va a complicar la cirugía al final. Bueno, los abordajes, pues, ¿no? Los abordajes no es el tema, pero está acá. No, vean una plaquita, ¿no? Una plaquita de maleolo, en este caso peroneo, ¿no? En el peroné. Cuando es una fractura infrasindesmal, a veces se colocan tornillitos nada más. Cuando es una fractura transindesmal o suprasindesmal, se coloca esta plaquita. Una plaquita y tornillos, ¿no? Se moldea el hueso y se coloca, ¿no? Aquí está, ¿no? Usamos todos los elementos de la carpintería. Y aquí está, ¿no? Su plaquita, ¿no? Y cómo se arma este tipo de fracturas. Primero se arma la zona articular. La zona articular, como ven acá, esta es mi articulación más importante. Luego me voy a la articulación con el peroné. Y ese espacio lo lleno ya con lo que me quedó de hueso o lo lleno con injerto, ¿no? Esta es la otra opción de tratamiento. Como son lesiones que a veces pues yo estoy esperando que los tejidos vayan mal, ¿no? Y generalmente van mal. Entonces un fijador externo en este tipo, bueno, con varias barras, ¿no? Laterales, mediales, ¿no? Como ven acá, en delta, ¿no? Esto se llama en delta, una D. Y se puede distraer toda la parte de la fractura y se ayuda más o menos a la reducción, ¿no? Tratamiento provisional, ¿no? Los fijadores externos son tratamiento provisional, no son tratamiento definitivo. Por eso cuando vean a alguien con sus antenas, quiere decir que se está yendo en un tratamiento que posteriormente se va a colocar un tratamiento definitivo con placas, etcétera. ¿Alguna pregunta en esa parte? Vamos a ir con otras fracturas también que es bueno que lo conozcan también. Las fracturas de calcáneo. ¿Han visto el calcáneo, no? Es un hueso grande, es el hueso donde nosotros apoyamos el talón, ¿no? ¿Cuántos calcáneos tenemos? Dos, ¿no?
tenemos dos calcáneos. Generalmente, pues, el paciente cuando se fractura el calcáneo, la historia cae de altura también, ¿no? Igual, ¿no? Una historia similar, cae de altura, el paciente puede estar pintando su casa, puede estar limpiando, arreglando su casa generalmente, y se cae, ¿no? O una señora se subió y estaba tratando de limpiar algo, se cae de pie. Y se cae no con un calcáneo, sino con los dos calcáneos, ¿no? Entonces, a veces las fracturas son bilaterales también. Ah, ya, esta pregunta hace Colón. Esta pregunta es de los tendones en general, ¿no? Y acá nos van a poner una pregunta, a ver, dicen, ¿cuáles son los siguientes tendones que se insertan en el astrágalo? El astrágalo es un hueso de transición, un hueso articular, completamente articular. Lo que va a tener el astrágalo son ligamentos. Ligamentos sí tiene por todos lados. Se une con todos los huesos del tarso y los huesos del tobillo, tibia, peroné también. Tiene varios ligamentos que lo hemos mencionado, ¿no? Pero no tiene tendones, no tiene inserciones tendinosas, ¿ya? Entonces todos estos ligamentos pues van a ir a otras zonas, ¿no? El peroneo, por ejemplo, tenemos el tendón de Aquiles. ¿El tendón de Aquiles dónde va a terminar? En el calcáneo, ¿sí? Calcáneo. Tendón de Aquiles es la unión de la terminación pues de unos tendones, ¿no? De los dos gastrocnemios o gemelos y del sóleo. La continuación, el tendón de Aquiles se une al calcáneo y termina en la fascia plantar, ¿no? La fascia plantar que da forma también al pie, que lo vamos a ver en el tema de ortopedia. ¿Está bien? No se olviden, da forma al pie también porque jala, ¿no? Jala un poco y da un poco el arco del pie también, junto con los huesos y los ligamentos. El peroneo largo que es un tendón que va a ir en la parte, es un músculo, el peroneo largo que viene de su tendón y va por la parte posterior, ¿no? Va por la parte posterior y termina en la zona del quinto metatarsiano. Y el peroneo corto que termina en la cabeza del primer metatarsiano. El tibial anterior, que es un músculo flexor, ¿no? Flexor, ¿no? Levanta pues los dedos, ¿no? Junto con el flexor común. Entonces el astrágalo no tiene inserciones tendinosas, sí tiene un montón de ligamentos, ¿no? Ligamentos. Bueno, esto ya, para que vean para que vean básicamente acá el calcáneo. El calcáneo pues es un hueso que se va a articular con múltiples estructuras, ¿no? Como ven ahí se articula con el astrágalo, se va a articular también con las zonas del escafoides más adelante, ¿no? Y va a tener relaciones anatómicas con prácticamente todo el pie y es lo que maneja básicamente el movimiento. En la parte talar acá vemos el tendón calcáneo de Aquiles, cómo termina en esta zona posterior. Tenemos acá el peroné, acá tenemos de acá, que es el peroneo corto, que va a estar acá en la zona del quinto metatarsiano, y el peroneo largo que va a ir hasta la cabeza del primer metatarsiano. Acá tenemos el astrágalo. En esta zona tenemos acá la zona del ligamento deltoideo, ¿no? Con todas sus fibras, ¿no? La porción tibio-astragalina anterior, tibio-astragalina posterior, el tibio calcáneo. Y esta porción tibio-navicular, que es en realidad la zona que se vaya hacia la zona anterior, ¿no? Básicamente es el ligamento deltoideo lo que va a ir hacia una forma de D. Acá tenemos la localización más frecuente de la fractura de astrágalo. El astrágalo es un hueso de transición articular y vamos a tener que las fracturas, en este caso del astrágalo, se pueden dar en diferentes zonas.
Primero que el astrágalo, aunque no se ve muy bien, ¿no? Ahí tenemos otro gráfico más adelante. Tenemos la cabeza, en este caso la cabeza del astrágalo, un cuello y su cuerpo, ¿no? Entonces, usualmente todo pues se rompe, todo se lesiona en la zona más débil, ¿no? En la zona más débil. Y generalmente pues los cuellos, ¿no? Son las partes más delgadas, generan pues las fracturas, las lesiones. Igual es en el astrágalo. Si tiene tres partes y el cuello es la parte más delgada, el cuello es la parte donde se va a fracturar más frecuentemente el astrágalo. El problema del astrágalo es que tiene una circulación terminal, al igual que varios huesos, ¿no? ¿Qué huesos hemos mencionado que tienen circulación terminal o porciones de huesos? La cabeza femoral, ¿no? La cabeza femoral, otro el escafoides, cóndilo medial del húmero, cóndilo lateral del húmero, ¿no? Y ahora el astrágalo. Entonces el cuello es la zona más frecuente. Aquí sí tenemos al astrágalo mucho mejor, se ve muy bien acá. Parece un gorgojo, parece, ¿no? Acá está su cabeza, acá está su cuello y acá está su cuerpo, ¿no? Esta zona de adelante es totalmente cartílago, y esta zona también es cartílago. El cartílago lo cubre, se dice, hasta un 70-80%, ¿no? del hueso. Entonces nosotros vemos acá cómo va el eje del astrágalo y va siguiendo siempre, tanto en la mano y el pie, los huesos importantes siguen el eje del dedo más importante, ¿no? En este caso también el dedo, en el pie sí se llama dedo gordo, en la mano no. El dedo gordo es el dedo más importante y por lo tanto, tanto con el primer y segundo dedo están el eje del astrágalo que va en esa zona, en esa dirección. ¿Ya? Acá tenemos la cara superior y la cara inferior, ¿no? Se articula con el calcáneo. Acá tenemos el astrágalo, ¿no? Que se va uniendo en esta parte anterior y en la parte inferior y posterior. Acá también tenemos el astrágalo. El astrágalo nuevamente transmite la fuerza, ¿no? Transmite la fuerza de la tibia, de todo el cuerpo de la tibia hacia la zona del astrágalo. Recubierto dice hasta un 70%, a veces un poco más, a veces un poco menos. Tiene 7 caras articulares, 3 con la articulación tibio-astragalina, 3 con la articulación subastragalina y una con el escafoides tarsiano, ¿no? Se divide en cabeza, cuello y cuerpo. Acá tenemos la circulación del astrágalo y vemos cómo en esta zona pues tenemos algunas arterias, ¿no? Que son en realidad ramas, ¿no? Ramas anastomóticas, y cuando hay una fractura, pues acá se puede llegar a una necrosis avascular. Ambas tibiales, ¿no? Ambas tibiales, tibial anterior y posterior, van a dar ramas para este hueso. ¿Y por qué las tibiales? Porque ahí está más en contacto con la zona tibial, ¿no? Entonces la tibial anterior y posterior dan sus ramas anastomóticas y van a dar toda la circulación al calcáneo. No presenta inserciones musculares. La parte anterior del cuerpo es más ancha, siendo en flexión dorsal más estable la articulación tibio-astragalina. La zona más débil y estrecha es el cuello. La epidemiología es poco frecuente en este caso, de 0,1 a 1% de todas las fracturas del cuerpo y el 6% de las fracturas de pie. Es poco frecuente en realidad, pues, ¿no? Y la etiología: accidente de circulación, atropellos, arma de fuego, precipitación, o sea, caídas, ¿no? Antiguamente accidentes de aviación. Fracturas de cuello, de cuerpo, de tubérculo lateral, medial, apófisis. Bueno, esos son los tipos de fractura, todo lo que se puede romper
según la clasificación de Hounskin. Esto acá lo vamos a pasar, ¿ya? Vamos a pasar. Acá tenemos uno de los mecanismos lesionales, ¿no? Por ejemplo, en esos carros antiguos especialmente, ¿no? Donde tenían un pedal bien sobresaliente, ¿no? Y frenaban de improviso el conductor, venían a veces estas lesiones, ¿no? Ahora ya no viene así, pues ya no viene un pedal, ¿no? Ya no viene un pedal así, viene ya un pedal más amplio, ¿no? O en todo caso más suave, ¿no? Antes el carro para que lo frenen tenían que ejercer mucha fuerza, carros antiguos. Acá tenemos por una lesión, en este caso el cuello, que es la parte más débil, se fractura. Y el tratamiento consiste en reducción. ¿Cuál es la reducción? La reducción consiste en colocar unos tornillos, ¿no? Y acá tenemos una complicación. Miren, se colocó el tornillo y ha sufrido una necrosis avascular. Una necrosis avascular. ¿Ven este fragmento? ¿Sí? El fragmento, ¿no? Se ha necrosado. Y posteriormente eso se va a reabsorber los bordes y se va a destruir toda la articulación. ¿Qué pasa si yo tengo una fractura de astrágalo o un paciente con una fractura de astrágalo y no tiene gran desplazamiento esa fractura? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento, pues, en general, para las fracturas no desplazadas de cuello astragalino, tendrían que ser, como dice acá, unos tornillitos. ¿Por qué? El astrágalo es un hueso que va a tener predisposición a las rotaciones y va a tener predisposición a la angulación. Entonces, el tratamiento es tratar de reducir este hueso que tiene varias carillas articulares como se vio ahí, ¿no? 7, y todas ellas pues están relacionadas con el astrágalo. Una mínima rotación, un mínimo desplazamiento va a generar incongruencia articular y dolor de pie. Por lo tanto, hay que reducir esto al 100%. Entonces, el tratamiento es con tornillos también, así como está acá. Unos tornillitos que se colocan como tratamiento, ¿no? Y pueden ser en fracturas desplazadas parciales o totales, ¿no? Tornillos. ¿Qué fractura se asocia frecuentemente a una fractura de calcáneo? Bueno, acá vienen pues las fracturas asociadas. Antiguamente se llamaban las Cs, ¿no? Todo lo que era C, si es calcáneo, se iba con fracturas con todas las C, decían, ¿no? Pero, ya, ¿cuáles eran esas Cs? Ya, el calcáneo se fracturaba con el otro calcáneo, se fracturaba con la cadera, con la columna, ¿no? Y después terminaba apoyándose hacia adelante y terminaba la otra C, una coles, ¿no? Una fractura de coles. Eso es lo que se mencionaba clásicamente, ¿no? Pero lo que usualmente se ve es que vamos a tener una fractura, en este caso, de la zona de la columna sí y del calcáneo contralateral sí, pero especialmente la zona de la columna dorsal. ¿Y por qué es esto? Porque generalmente el paciente cuando cae de una altura y va a caer de pie, cae con el otro calcáneo y hace una flexión dorsal. Entonces hace una fractura por aplastamiento, ¿no? Por aplastamiento usualmente de cuerpo vertebral, Por eso es este tipo de fractura. Entonces se de acá en este caso la respuesta. Ahora vamos a tener acá las zonas, ¿no? Esta es la apófisis grande, ¿no? La apófisis grande, la apófisis mayor del calcáneo. Y en esta zona tenemos el tálamo. Aquí está, ¿no? El paciente que se cayó, estaba pintando y se cayó, ¿no? Se cayó de calcáneo. Generalmente pues personas en actividad, ¿no?
personas en actividad. El factor pronóstico fundamental de una fractura de calcáneo es, ya, el pronóstico en realidad para todas las fracturas, ¿no?, que nosotros tenemos en general, se basan en la parte articular. Y en este caso también no es la diferencia, ¿no? Cuando tenemos el calcáneo, lo que más nos va a importar es la parte articular. ¿Y con quién se va a articular? Especialmente con la parte superior, con el astrágalo, que es el hueso más importante en el pie. Entonces, la parte articular con el astrágalo me va a condicionar y me va a dar el pronóstico. Entonces acá la respuesta también la E. Aquí tenemos cómo está totalmente. Esta es la parte medial, ¿ya? La parte medial, acá tenemos la tibia, sustentáculo tali, ¿no?, tuberosidad posterior y la articulación subastragalina, ¿no? La porción subastragalina, si yo tengo una fractura de calcáneo y va a destruir esa zona articular, el paciente no va a poder caminar, porque esta es la zona de mayor presión en la marcha, tanto del inicio de la marcha como en la zona de apoyo. Acá tenemos en este caso el calcáneo, ¿no?, con todas sus formas, ¿no?, con todas sus, en la parte articular, que se va a ir con la cara, la carilla pues subastragalina, ¿no?, y la zona lateral, inferior y medial. Acá se va a articular en este caso con el cuboides, ¿no? Tenemos acá un ángulo, el ángulo de Böhler, que este es el ángulo que nos va a determinar el pronóstico, en este caso de las fracturas de calcáneo. El ángulo de Böhler que va de la tuberosidad posterior hacia la zona más prominente del calcáneo y la zona anterior también hacia la zona más prominente, y este ángulo es el que va a determinar el pronóstico, porque si este ángulo está aplastado, o sea, si esto baja mucho y esto se mantiene a la misma altura o baja el ángulo, quiere decir que este paciente va a tener mucha lesión en la parte articular y va a tener peor pronóstico, ¿no? Peor pronóstico para la marcha posteriormente. También, como en las otras fracturas, como si es una caída de altura, el paciente va a tener pues de todas maneras un acúmulo de energía bastante importante. Es por eso que esto es lo que se ve. Y esto es ya en un paciente que tiene algunos días y ha hecho flictenas, ¿no? Acá las flictenas no se ven, ya se han reventado las flictenas, y unas zonas totalmente quimóticas, aumento de volumen, calor, ¿no? Pues en estos pacientes también, igual que en las fracturas de plafón tibial, también hay que manejar las partes blandas, que es muy importante. Acá tenemos el ángulo de Böhler, ¿no?, que está la tuberosidad mayor, ¿no?, y todas estas pues junto con la cúpula del tálamo, que van a unir al punto más prominente de la apófisis mayor, de 20 a 40 grados se menciona. ¿Qué pasa si este ángulo de 20 a 40 grados se aplasta y llega a cero? Obviamente peor pronóstico, ¿no? Este ángulo de Böhler, entonces, fácil de medir, ¿no? Fácil de medir, y miren acá cómo se está aplastando esto. Se fractura el calcáneo y se aplasta esto. Miren, el ángulo está llegando a 5 o 10 grados. Y miren, acá llegó a 0. Acá es negativo ya, ángulo negativo. Miren cómo se aplasta la articulación. Entonces este es peor pronóstico, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Podemos pedir radiografías axiales a 40 grados, ¿no? 90 grados el tobillo y 40 grados para ver toda la zona del calcáneo. Así se ve la radiografía. Esta es la clasificación de Böhler, ¿no? Señalan básicamente el pronóstico. Las fracturas extraarticulares o extratalámicas 25%. O sea, las que no comprometen la parte articular, ¿no? Extraarticular. Y esas no son de mucha importancia, ¿no? El cuerpo del calcáneo, por ejemplo, a veces se rompe, se fractura solo la parte de abajo, el cuerpo, y el ángulo está bien, no hay mucho problema, ¿no? Se coloca su yeso y eso va a pegar ahí. El sustentáculo tali también se puede fracturar, se hace la reducción, se coloca un poquito en inversión y ahí se va a consolidar.
igual la tuberosidad posterior o superior y también el proceso anterior. Acá tenemos, por ejemplo, la fractura de tuberosidad anterior, ¿no? La fractura retrotalámica, en este caso fuera de la articulación, una parcelar. Tratamiento puede ir ortopédico, sin problemas. Y las fracturas por hundimiento articular en forma de lengua se le llama ese Lopresti, ¿no? Del 75%, que son estas fracturas interarticulares o intratalámicas. Y acá pueden ver cómo entra, ¿no? Como una lengua entra acá, como si se metería. El tratamiento, reducción, ¿no? Se puede colocar tornillos, se pueden colocar también, hay unas placas especiales para calcáneo.